Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Mateo 12:36, tomaremos este versículo para hablar hoy, por supuesto, de esta palabra. Creo muy importante. Recuerde que estamos hablando en una serie que se le llama Camino al Poder, y esta es la lección número 8. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vuelvo a leerlo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, dando muchas gracias por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia. Gracias porque nos permites en esta hora y momento, Señor, tener tu palabra en nuestra vida y corazón, y te rogamos que nos guíes, nos dirijas, y que podamos a través de estos minutos, Señor, que utilizaremos para predicar tu palabra, puedas tú, Señor, tocar el corazón y vida de tus hijos y llevarlos a entender la seriedad de esta palabra. Gracias por lo que hoy recibiremos y gracias por lo que hoy, Señor, aprenderemos. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga, póngase bien cómodo y tomaremos algunos minutos, quizás menos de los que normalmente tomamos o posiblemente igual. Vamos a hablar hoy, usar como título al mensaje, palabras ociosas y conversaciones necias. Palabras ociosas y conversaciones necias. Tenemos que hacer real en nuestras vidas el hecho de que no es tanto aprender de Cristo, sino que tenemos que aprender a Cristo. Esto tiene una diferencia muy grande. Aprender es permitirle a Él que viva su vida a través de nosotros. Aprender de Cristo sería aprender lo que Jesús hacía, lo que Jesús vivió, experimentó, pero quizás nunca lo aplicaríamos a nuestra vida. Pero aprender a Cristo significa permitirle entonces que Él viva su vida a través de nosotros. Comprendemos perfectamente bien que Él no ha venido a compartir su vida con la nuestra. No es que Jesús viene a nosotros y comparte su vida con la nuestra, sino que el Espíritu Santo de Dios ha venido a vivir la vida de Jesús en nosotros. Esto implica entonces que cada vez más nuestra vida tiene que ir muriendo. Las palabras de Pablo cuando él dice ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, quizás hasta este momento no logramos entenderle a cabalidad, no logramos entender la totalidad de lo que Pablo decía allí. Podemos hablarlo, podemos decirlo, pero no entenderlo totalmente. El Espíritu Santo viene, en otras palabras, como dije ya, a vivir la vida de Jesús. Eso sería entonces que si Jesús viviera en este tiempo, si Él estuviera aquí, entonces viviría de tal o cual manera. Y eso significa entonces que usted debería estar viviendo la vida de Cristo como si Él estuviera aquí. ¿Ya los perdí? ¿Los compliqué? Vamos a seguir.
Hemos estado tratando con muchas cosas que impiden su poder en nuestras vidas. Esto es camino al poder. Lo que hoy veremos es algo que también impide el poder de Dios en nuestra vida. Todos nosotros como cristianos o creyentes necesitamos, queremos, anhelamos, deseamos que el poder de Dios fluya a través de nosotros y pueda de esa manera Dios bendecir a las personas que nos oyen, a las personas que nos ven, a los que conviven con nosotros o se relacionan con nosotros. Entonces, usted y yo, quizás nosotros ya lo sabíamos de alguna forma, de alguna manera, que lo que impide el poder de Dios son muchas cosas que hay que irlas extirpando, sacando, eliminando. Pero lo que nosotros debemos entender aquí es que en nuestros corazones debe existir el deseo, el anhelo de que Cristo viva su vida en nosotros. Debemos saber que es posible tener esta vida en nosotros. Y aunque el mundo, por supuesto, no lo vea, aunque el mundo no lo entienda, porque el mundo está muerto totalmente, y siempre la vida de Dios demuestra lo que está muerto. Cuando la vida de Dios fluye en una persona, él se da cuenta inmediatamente de lo que está sucediendo en el mundo. Mientras él está en el mundo, para él todo es normal. Recién cuando viene a Cristo se daba cuenta que estaba muerto en delitos y pecados. Cuando vemos la escritura en este versículo que acabamos de leer, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo Dios puede estar preocupado de esas pequeñeces? Dice usted. ¿Cómo Dios se preocupa de esas cosas que son efímeras, pasajeras, que son tonteras? Pero la Biblia nos habla de esto. Las conversaciones necias, las palabras ociosas, las burlas revelan en realidad una falta de espiritualidad real. Cuando usted tiene conversaciones necias, cuando usted dice palabras ociosas, cuando usted se burla de alguien, en otras palabras, eso revela una falta de espiritualidad real. No hay nada mejor que identifique, por supuesto, al cristiano superficial, al cristiano que no tiene una comunión con Dios real, genuina, a quien de alguna forma no le importan los demás y mucho menos le importa que el poder de Dios fluya en él. Siempre estará hablando constantemente de tonterías y haciendo bromas constantemente en su vida. Esto no significa que un cristiano no pueda divertirse en forma moderada. La moderación es una de las cosas importantes. El dominio propio también. Todos nos reímos en algún momento y no entramos dentro de la categoría quizás de pecado, pero tenemos que tener cuidado, porque cuando nuestra vida se transforma solamente en eso, entonces estamos demostrando que tenemos una superficialidad espiritual. Entonces, si esto es lo que marca nuestra vida o la constante, entonces no hay lugar para Dios en esa vida. Él dijo: conversaciones necias ni aún se nombren entre vosotros. Para algunos quizás esto no parezca muy importante, porque pareciera, ¿no?, que esto no es relevante en la vida del ser humano. Pero quiero decirte que hay pocas enfermedades espirituales más devastadoras o más contagiosas que esta. Las bromas, las risas, la burla, las palabras ociosas, las conversaciones que no tienen sentido. Si Dios hubiera podido detener a Israel, y piensa en esto por un momento, si Dios hubiera podido detener a Israel de murmurar
Es como decir en nuestro lenguaje, si Dios hubiera podido taparle la boca a Israel y no hubiera murmurado en el desierto, Él hubiera podido introducirlos en la tierra prometida en el lapso de un mes. Pero estuvieron 40 años vagando en el desierto. ¿Por qué? Porque murmuraron. Fue esa constante murmuración, la constante de las quejas, las necedades, su deseo de regresar a Egipto, que los mantuvo increíblemente en ese círculo permanente en el desierto por 40 años. Lo que deseo exponer aquí es que ese es el problema más grande en la iglesia. Pareciera, vuelvo a decir, no importante, pero es el problema más grande en la iglesia: la superficialidad. Una vida espiritual que no es sólida, que no es firme, que no es seria. Dios pone a las conversaciones necias, increíblemente, en la misma categoría de algunos compañeros no muy atractivos ni deseables. Cuando usted va al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 3 y 4, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre, dice, entre vosotros como conviene a santos. Y sigue: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Miren el nivel que las pone. Miren el lugar que las pone. Tú las puedes tomar como muy sencillas, como muy naturales, pero no son livianas estas cosas. Jesús dijo, y lo hablan allí en el libro de Marcos 7, versículos 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De acuerdo a las palabras de Jesús, entonces, si lo podemos entender, las necedades van a contaminar al hombre igual que la fornicación. Por favor, tómele peso a esto. Podemos apuntar nuestro dedo al fornicario, ¿cierto? Siempre es fácil hacerlo. Dice: el adúltero, el fornicario, el ladrón. ¡Oh, qué terrible, qué tremendo! Lo podemos apuntar como la persona inmoral y que es verdaderamente un inmoral, pero a la persona burlona, a la persona necia, Jesús la coloca dentro de la misma categoría. Hay muchos que no van a matar, no van a cometer un homicidio ni a robar, pero desde el púlpito, por sus palabras necias, revelan que están contaminados por dentro. En tus conversaciones, en tus diálogos con los demás, demuestras que estás contaminado por dentro. Todo esto sale de dentro del corazón del hombre. Nuestro corazón a veces está complicado. Muchos que son culpables, por supuesto, del pecado de necedad, de excesivas e infructuosas conversaciones. O sea, no es nada fructífero eso. Y claro, van a decir que esta verdad puede ser fanatismo. Ya se puso fanático el pastor, ¿viste? Yo dije, es fanático. ¿Qué importa? Si uno tiene que reírse, tiene que disfrutar la vida, echar su talla.
Entonces, muchos podrán pensar que esto es fanatismo y van a defender su pecado favorito, la burla. Ellos te dirán que es un error tomar las cosas tan seriamente. Pero te digo algo, hermano querido, que la salvación de los perdidos y más aún la liberación de los que sufren es un asunto serio. Estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de vida eterna. Cuando miramos alrededor y por supuesto reconocemos la condición de la generación en que vivimos, entonces podemos decir que no hay lugar para las risas y las tonterías. ¿En qué sentido? La cosa está mala afuera. Está terrible. Todo lo que ves a tu alrededor, lo que observas, aún lo que puedas ver por internet y lo que puedas ver en la televisión o las películas mismas, todo está cayéndose. Cada película, hasta la más seria que puedas ver, ya te presenta la homosexualidad, lesbianismo abiertamente. El mundo está mal. El pecado, la inmoralidad, la corrupción crece increíblemente rápido. Nuestros hijos están siendo expuestos diariamente a un lavado de cerebro para hacerles creer que nacieron mal. Que si se perciben que son otra persona, entonces hay que cambiarles el sexo. Todo está mal a nuestro alrededor. Entonces, esta generación en la cual vivimos vive riéndose, hablando tonterías, poniendo como ejemplo en esta sociedad a los homosexuales y lesbianas. ¿Y tenemos que reírnos? Escucha bien, en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Cuando Nehemías, por ejemplo, llega a Jerusalén y llega a esa ciudad, se dice que por 3 días la inspeccionó. Por 3 días fue y recorrió la ciudad y la miró completamente. Él vio que las paredes de la ciudad habían caído y que las puertas estaban quemadas a fuego. Te lo digo. Y de esa manera quiero planteártelo. Él nunca se dejó llevar por un ataque de risa. Él no cayó desde su cabalgadura y se puso a reír a carcajadas, como muchos te pretenden decir que es la unción de Dios. Nehemías no se rió por lo que estaba pasando. Nehemías estaba quebrantado. Había una tremenda carga acumulada en el corazón de ese hombre. No era momento de reír, era momento de sufrir, o era momento de ponerse serio y ver qué iba a hacer y cómo iba a restaurar esa ciudad. Sabes, nunca he visto a un hombre necio, y quizás tú también lo puedas comprobar. Nunca he visto un hombre necio que tuviera el poder de Dios verdaderamente obrando en su vida. Nunca. He visto hombres sinceros ser tontos a veces, que es muy diferente a eso. ¿Podemos actuar como tontos a veces? Claro que sí. ¿Hacemos cosas absurdas a veces? Sí, las hacemos. Pero nunca he visto un hombre necio que constantemente viva una vida absurda de bromas y nunca tome en serio nada. Nunca lo he visto sinceramente ser usado por Dios. Ahora, yo no estoy yendo en contra de esto y quiero aclararlo, pero nunca he visto un hombre necio que de vez en cuando trate de estar serio. Que haya tenido, no sé, jamás el poder de Dios obrando en su vida. No es así. Dios ha escogido obrar a través de la palabra hablada por representantes en este mundo, hombres que representan
representen a Dios, que representen a Cristo, y sus representantes somos nosotros. Yo le represento aquí en este tiempo. Nosotros le representamos aquí. Él me representa a mí en la eternidad. Yo le represento a Él aquí donde Él fue rechazado, y Él me representa a mí allá donde Él es aceptado. Él está en la presencia de Dios, intercediendo por mí, intercediendo por usted. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces piensa por un momento, ¿cuáles son tus palabras? ¿Son espíritu? ¿Son vida? Algunos dicen que las bromas ayudan a olvidarse de los problemas. No sé si usted lo ha hecho eso. Si bromear le ayuda a olvidarse de los problemas. Jesús olvidó sus problemas, ¿sabes? Al mediar o al arreglar o al remediar los problemas de otros. Así el Señor arreglaba sus problemas. La Biblia me dice a mí que aquel cuyo pensamiento en Él persevera, Dios lo guardará en perfecta paz. Santiago compara las palabras que salen de nuestra boca al agua que sale de una fuente. Eso es lo que Santiago enfoca. Y dice allí, en donde se encuentra esta gran verdad, y dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice y aclara, esto no debe ser así. Esto no puede suceder. Y él sigue diciendo: ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿no puede acaso, de alguna forma decirlo así, puede acaso la higuera producir aceitunas? No se puede. Santiago insiste entonces en que una fuente debe echar o debe salir la misma clase de agua todo el tiempo. No dulce y amarga. Esto es lo mismo para nosotros. Andar amargos un día y otro día dulce. Ya no me mire así. Esa es la verdad. A veces somos bipolares, depende cómo nos esté yendo, y así saludamos, así nos relacionamos. Y a veces tenemos agua dulce y otras veces agua amarga. Cuidado, anda amargo hoy día el hermano. La hermana anda amarga. Cuidado, y pasa una semana amarga. Esta es una realidad la cual Santiago nos aclara. Dice: no puede ser así. No podemos de la misma llave vertir agua dulce y amarga. Ahora Santiago luego agrega y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, dice, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo le habla allí a los efesios. Entonces, las palabras que no son para la buena edificación son palabras ociosas. Si tus palabras no edifican, entonces son ociosas. Ahora, nos cuesta definir a nosotros las palabras ociosas porque tenemos una costumbre de que lo que nosotros decimos es bueno. Palabras ociosas significan vanas, necias, sin provecho, sin propósito. Son palabras desperdiciadas.
Dios ha dado a las palabras de los creyentes autoridad y poder. Y esas palabras entonces se hacen preciosas cuando nosotros las usamos con autoridad y poder. Y las cosas preciosas no deben ser desperdiciadas. Recuerde lo que Jesús decía: no echéis las perlas a los puercos. Ellos no saben lo que les estás dando. Esta es una realidad también en cuanto a la palabra de Dios. La pregunta que debiéramos definir aquí es si nosotros realmente queremos el poder de Dios. Yo sé que muchos vienen a la iglesia, y es normal, qué bueno que vengan. Vienen a la iglesia para recibir de parte de Dios la ayuda necesaria para la situación que están viviendo o enfrentando, el problema que cargan constantemente, o ser sanados de alguna enfermedad, o recibir la ayuda para su matrimonio o familia o para sus hijos. Normalmente la mayor parte de la gente que asiste a una iglesia asiste por esa razón. Muy pocos son los que entran en la visión de buscar el poder de Dios para ser usados por Dios. Y si nos damos cuenta, entonces podemos pasar toda una vida, desde los 10 años hasta los 40 o 50 o 60 años, siempre buscando a Dios para solucionar nuestros problemas y nunca buscando a Dios para que nos use. La mayor parte de la iglesia, el gran porcentaje, hace eso. Entonces, por eso es bueno definir esta pregunta: ¿quieres el poder de Dios? ¿Realmente lo quieres? ¿Realmente quieres ser aquella vasija a través de la cual Él pueda obrar? Porque eso no nos exime de los problemas, no nos exime de las dificultades. Vamos a tener problemas y dificultades, y vamos a tener que aprender a sobrevivir con ellos. Pero no obstante, Dios se glorificará a través de nuestra vida, y Dios nos usará a través de su poder, y tocará vidas y corazones, impactará a otros y posiblemente sanará a otros, aunque tú no seas sanado. Entonces, si tú quieres ser usado por Dios, no dejes que esas tonterías salgan de tu boca. No dejes que esas cosas que impiden ese poder de Dios salgan de tu boca. Las palabras de los creyentes, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra, deben ser de autoridad. Jesús le habla a sus discípulos en un momento y les enseña esto. Lo dice allí en Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y que no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho. Mira lo que dice. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. En términos no inciertos, Jesús dice que el creyente tiene poder para hablar con autoridad. Usted tiene el poder para hablar con autoridad. Cuando usted está en casa con su familia y hay algún problema, usted tiene el poder para hablar con autoridad. Y usted dice: familia, Dios nos sacará de esta situación. Usted está hablando con autoridad. Pero si usted está acostumbrado a tirar tallas y reírse, decir: cada día peor, la cosa se está poniendo mala, está haciendo agua al bote, entonces cuando venga a ponerse serio frente a su familia y a decirle: vamos a orar y vamos a proclamar la bendición de Dios, los hijos se ríen por debajo. Y usted dice: ya córtenla de reír, ahora es serio. Ahora es serio.
Me sigue lo que le estoy tratando de enseñar, ¿no? En términos entonces no inciertos, Jesús le dice al creyente: todo poder o toda palabra tiene autoridad. Él nos está hablando a ti y a mí, y nos está diciendo: ustedes tienen autoridad. Tienen autoridad. Este es el mismo poder que Él usó cuando habló al viento y al mar en el libro de Marcos 4:39. Es el mismo poder, la misma autoridad, las mismas palabras que Él usó, podemos usarlas nosotros. Jesús usó el mismo poder para detener el sol cuando Josué habló allí en el capítulo 10, versículos 12 y 13. Jesús demostró el uso de este poder cuando le habló a la higuera en Marcos 11 y le dice que no dará más fruto, y se secó. Fue a esta gente cuyas palabras podían traer liberación para libertar al cautivo, que Jesús entonces advierte que las palabras ociosas serán llevadas a juicio. No podemos estar desperdiciando palabras cuando nuestras palabras son de autoridad. Si realmente queremos el poder de Dios, entonces tenemos que tomar muy seriamente el evangelio. Si queremos ser como Jesús, si queremos andar como Jesús, si queremos obrar como Jesús, entonces vamos a tener que oírlo en este mensaje sobre palabras ociosas y conversaciones necias. O sea, tenemos que aprender esta lección para que podamos entender que muchas veces eso está impidiendo el poder de Dios en nuestra vida. Jesús es nuestro ejemplo. Caminemos como Él. Si miramos en los evangelios, vemos a Jesús cómo se condujo, cómo actuó, cómo vivió, cómo demostró su dependencia del Padre. En ningún momento lo vas a ver rodando por el piso en ataques de risa. En ningún momento lo vas a ver de esa manera. O sea, vas a ver a un Jesús que siempre estuvo dando palabras de autoridad, de restauración, de sanidad, de fortaleza. Y no digo que Jesús no riera en algún momento. Estoy diciendo que cada vez que Él usó la palabra de autoridad, era una palabra que se cumplía al pie de la letra. Sé limpio, y fue limpio. Sé sano, y fue sano. Levántate, y se levantó. O sea, resucita, y resucitó. Eso es lo que estoy diciendo. Tú no lo vas a ver riendo. Tú lo vas a ver llorando cuando miró a Jerusalén, quebrantado por lo que estaba sucediendo. Lo vas a encontrar hablando de la condición de su tiempo a los corazones de los hombres, y nosotros debemos ser de la misma manera. No podemos, hermano querido, dejar de ver lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo el mundo cada día se denigra más, y cómo el mundo cada día se hunde más en el pecado y la maldad. Las palabras que deberían traer vida muchas veces se convierten en palabras necias, y Dios no va a permitir eso. Dios no lo va a permitir. Pedro habla y dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si usted va a hablar alguna vez, hable conforme a las palabras de Dios. Pero pastores, que mi familia no es cristiana. No importa, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es que mi trabajo no son todos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque esa es su vida, esa es la realidad. Eso es usted, es un hijo de Dios. No es un primo, no es un pariente lejano, es un hijo de Dios. Ahora déjeme explicarle esto para que no se enrede. Gozo es un fruto del Espíritu. Pero no confunda el gozo con las palabras ociosas.
Ahí debemos hacer una diferencia. Miremos algo, Salmo 126, versículos 2 y 3. El salmista pone esto en esta perspectiva y dice: entonces nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Yo no estoy diciendo que usted no sea una persona alegre, pero las palabras ociosas no tienen nada que ver con la alegría. El cristiano que no tiene gozo es un cristiano débil. El gozo del Señor es mi fortaleza. No confunda el gozo con eso. Entonces, si la persona no es gozosa, entonces no es un buen representante de la fe, y probablemente está perdiendo su relación con Dios al buscar ese gozo en otra parte, o esa alegría de otra forma. El gozo es nuestra fortaleza. Es cuando nos regocijamos ¿en quién? En el Señor. No nos regocijamos ni nos reímos por el chiste que lanzó el hermano. Qué buena talla. Y pasamos todo el día en eso. Que esa salió buena, no, esa es mejor. Tengo otra. Vamos a hacer una velada de chistes cristianos. Y cualquiera diría: sería bueno, hace falta reír. ¿Y el gozo qué? El gozo del Señor es mi fortaleza. Dígame si usted no tiene. Yo sé que ahora se está poniendo serio porque lo amerita, ¿no? El pastor está hablando de cuidado, ponte serio, no te rías. El pastor te va a ver, te va a decir algo de arriba si te ríes. No sonrías, serio, serio. No estoy diciendo eso. Somos alegres. Pero la diferencia es que cuando nosotros buscamos la alegría de otra manera, entonces, mire esto. Nosotros debiéramos regocijarnos en el poder de Dios y no en el poder de la carne. No en nuestra propia razón o por un ritmo especial de la música que se toca. No es por eso. Nosotros nos gozamos en el Señor. Y a veces nos cuesta entender aquello. Nuestro gozo no es porque la música está linda, no es porque tenemos un culto especial. Nuestro gozo es porque Cristo está en nosotros. Y a pesar de lo que puede estar pasando a nuestro alrededor o en nuestra propia vida, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahora, en esto no se trata de un payaso tratando de representar a Cristo. Es el gozo del Señor Jesús cuando Él cumple su propósito en nuestra vida. Y es ese gozo que tú y yo, por supuesto, tenemos que tener. Este gozo que recibimos porque le hemos dado gozo a Dios, y que nos da la fortaleza para perseverar, para seguir, para avanzar, para caminar. O sea, cuando usted alaba a Dios, cuando usted glorifica al Señor, cuando usted viene a la iglesia y exalta su nombre, Dios se goza en el cielo porque recibe esa alabanza de un corazón agradecido, y ese gozo de Dios se devuelve con fortaleza para mi vida, con fuerza, con energía, para que yo pueda seguir avanzando en la obra de Dios. Y tú sales de aquí restaurado, animado, fortalecido por el Señor. Y aclaro más aún. No quiero decir con esto que no hay humor en nuestras conversaciones como cristianos, ni en la predicación de la palabra. Muchas veces hay algunos atisbos de eso. Muchas veces nuestra prédica puede tener humor, pero aún así es un humor el cual permite que nosotros podamos entender algo de la palabra de Dios.
En el libro de Isaías, y cuando usted lee esto, claro, usted no lo logra entender. En el libro de Isaías, él dijo que la cama será corta para poder estirarse. Imagínate una cama corta y tú te estiras. Tus pies quedan fuera. Es una cama corta, pero ahí lo dice. Y la manta será estrecha para poder envolverse. O sea, imagínate con una manta estrecha tratando de cubrirte enteramente. Ya inmediatamente tú dices, es medio jocoso esto, es medio complicado. Entonces, el calor de la frazada está en sobreponérsela, en la habilidad de acomodarla. Y creo que Dios está diciendo que el caminar del cristiano en realidad no es tan angosto que no pueda haber lugar para un poco de risa, ni tan corto para un hombre que no pueda estar molesto sin pecar. Están las dos realidades. O sea, cuando usted duerme en una cama corta y trata de estirarse, salen los pies y usted se enoja, dice ¡ay! Y tiene que encogerse. ¿Por qué? Porque más encima la frazada es pequeña, es angosta, así que tiene que acurrucarse para poder taparse entero. Entonces todo eso tiene una simplicidad en la escritura para poder entenderlo. Vamos a tener momentos en los cuales vamos a reír, pero también vamos a tener momentos en los cuales nos vamos a enojar sin pecar en ninguno de los dos momentos. Frecuentemente un poco de humor usado para ilustrar algún punto puede ser beneficioso, pero no podemos caer en subir al altar y hacer bromas y bromas y bromas y bromas y bromas, porque pasarían a ser palabras ociosas. Eso se entiende, ¿no? Bien, la razón por la que hablamos tantas palabras ociosas es porque hablamos demasiado. Usted se ha mirado en el espejo, ¿no? Claro que sí, todos nos miramos en el espejo una y otra vez, en la mañana, antes de salir, en fin. Nos miramos en el espejo. Sobre todo los que tienen más cabello que yo, tienen que mirarse varias veces a ver si están bien peinados. Y lo digo seriamente. Sé que causa risa, pero es la verdad. Yo poco debo mirarme porque ya no tengo mucho cabello. Así que no tengo que peinarme mucho. Pero cuando tenía mucho cabello tenía que peinarme demasiado. Entonces ahí ya tenía que entrar a la gomina o el limón. Es muy antiguo eso, ¿cierto? Pero ya, bueno, así era. El punto es entonces que nos miramos. Y cuando usted se mira, increíblemente puede ver su rostro, puede ver sus ojos, puede ver su nariz, su boca, sus pómulos acá, ¿no? Puede ver también sus orejas. Y usted se da cuenta increíblemente que tiene dos orejas y una boca. Dios es sabio. ¿Te imaginas te hubiera dado dos bocas? Dios. Ahí está el punto. Dios nos dio una boca para que hablemos menos y escuchemos más. Cuando fueres a la casa de Jehová, acércate más para oír. Esto es lo que necesitamos entender. Por allí, por el libro de Santiago 1:19 nos dice tardo para hablar. O sea, nosotros tenemos que hablar menos. ¿Sabías que necesitamos el mismo poder para mantenernos quietos que para hablar? ¿Le cuesta mantenerse quieto? Sobre todo si es hiperkinético o es muy acelerado. ¿Le cuesta mantenerse quieto? Claro, me imagino escuchándome a mí una hora, hora, un cuarto, hora y media a veces predicar. Algunos dicen, Dios mío, la silla se me volvió eterna. Pero necesitamos el mismo poder para estar quietos que para hablar. Por lo tanto, ahí tenemos que tener el dominio propio. El espíritu en este siglo es un espíritu de ligereza. Hablo del espíritu que se mueve en el mundo, un espíritu de ligereza, y siempre está eso en aumento, que hace que el pensamiento serio sea difícil de practicar, tanto para los santos como para los pecadores. Si tú te das una vuelta por las emisoras de radio, y voy a poner eso, por las emisoras de radio seculares y cristianas, date una vuelta por las emisoras de radio
seculares y cristianas, todas tienen que usar las bromas, las risas, el chiste, la talla, porque si no la gente no las escucha, porque la gente está habituada a eso y debe tener ese sistema para ser oídas. ¿Te das cuenta? Y llegan a la Emaús y todo serio. Ay, qué fome esta radio. Deberían tener un hermano ahí por último contando algún chiste de Pedro o de Juan. ¿Te fijas? Esta es una realidad la cual el mundo se acelera. Y claro, en ese sentido todos quieren de alguna forma entrar dentro del mismo pensamiento. Y estar serio es difícil. Sobre todo practicar la seriedad, tanto para los santos como para los pecadores. O sea, ponerse serio es difícil. Cuando miramos nosotros en los países en el mundo, sobre todo Estados Unidos, que hace muchos años ya en realidad esto está pasando, y también en nuestro país lo tenemos, la televisión como ejemplo, se ha llenado de espectáculos, de debates vanos, y más aún las cosas que se dicen no tienen ninguna validez en realidad. Y uno no puede creer que una nación, un país de millones de personas se sientan frente a la pantalla de televisión a observar a hombres hablando de tantas maldades y tonterías que no tienen ninguna finalidad. Es que la gente habla demasiado, habla mucho. Y esto caracteriza, por supuesto, a muchos en la iglesia en nuestro tiempo. Y la razón es por la que hay necedades, cosas que no son importantes, cosas que no son relevantes, cosas que no tienen ningún peso de gloria, no tienen ningún peso en la salvación, que no tienen ninguna importancia o relevancia, y nosotros hablamos demasiado. En estos tiempos se necesita de un esfuerzo real, de una consagración. ¿Para qué? Para estudiar, para estar quieto, esperar delante de Dios y esperar lo suficiente como para conocer primero los pensamientos y para hablar sus palabras. ¿Sabes tú que una persona seria es vista como una persona rara en nuestro tiempo? Es raro. Ahora todos están serios, pero encontrar una persona seria es raro. Y no tan solo ponerse serio un rato, sino ser serio. No digo amargado, ser serio. Usted le pregunta algo y la persona habla, como dice el término, habla en serio. Usted habla con alguien y esa persona habla en serio. No es como los padres de hoy: te voy a pegar, te voy a castigar, a la próxima, No hablan en serio, nunca han hablado en serio, aunque muestren que están enojados. Nunca castigaron al muchachito y por eso hoy día hacen lo que quiere. ¿Me está siguiendo en esto, no? Vivimos en un mundo tan necio, hablo del mundo, tan ocioso, que estamos creyendo que si podemos lograr que los cristianos exploten en un ataque de carcajadas, todo estará muy bien. Es como dice: no, es que si te ríes entonces todo va a estar bien. Ahora, en Estados Unidos hace algunos años atrás apareció esta unción de la risa, y los cultos terminaban en toda la gente riendo, algunos en el piso dándose vuelta, esa unción de la risa. Y cualquiera diría: todos los problemas se acabaron porque se están riendo. Los problemas no se acaban por reír. Tú y yo sabemos que no es así. Nos hemos reído muchas veces en el día. Incluso algunos salen de su casa para reír un rato y luego vuelven a amargarse. No dije nada extraño, y es una verdad.
La gente quiere estar con alguien alegre porque así pasa un buen rato, aunque después vuelve a su triste realidad. Por eso nosotros debemos buscar nuestro gozo en el Señor. Entonces no va a ser que si te ríes un tiempo, todos tus problemas se acabarán. Es como decir, si te ríes mucho, tal enfermedad se va a ir. Si te ríes tanto, entonces tal dolor se te va a desaparecer. No es así. El hombre sabio esperará. Lo que dice Proverbios 17:27, dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Luego dice Proverbios 15:14, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. Eclesiastés 5:3 dice: de la multitud de las palabras, la voz del necio. No hace bien hablar mucho, porque a veces cuando hablamos mucho cometemos errores. La santidad es un requisito absoluto si queremos el poder. Pero la santidad no está completa hasta que la lengua esté sujeta. Esto tiene que ver mucho con la santidad. Nosotros podemos ser santos en muchas áreas de nuestra vida, pero si la lengua no está sujeta, habrá un problema tremendo. Pedro dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, Dios nos ha encargado que hagamos libres a los enfermos y a los endemoniados. Eso es lo que Dios nos ha encargado. Usted, cada uno de ustedes aquí en esta mañana, hemos sido llamados por el Señor para ser sus instrumentos, para libertar al endemoniado, para sanar al enfermo, para traer liberación a aquellos que están cautivos en pecados. Entonces la gran comisión de Marcos 16 nos sigue llegando a nosotros, y por supuesto Dios nos ordena que vayamos y hagamos estas cosas. Entonces la pregunta es: ¿cómo vas a hacer esas cosas si tú no estás serio en esto? O si no estás en serio en la obra de Dios. El venir a la iglesia no te hace cristiano, y eso es una verdad que sabemos hace mucho tiempo. Como tampoco hará que una Citroneta se convierta en un Mercedes-Benz porque entró al garaje del Mercedes-Benz. Seguirá siendo una Citroneta. Esta es la triste realidad nuestra. El entrar a una iglesia no te hace cristiano. Te hace cristiano el vivir como Cristo vivió. Pero yo quiero decirte que tú sabes que esto es de alguna manera un hecho. No importa quién seas tú o quién sea tu papá o quién fue tu papá, tú no podrás liberar a otros hasta que tú mismo hayas sido liberado. Tú necesitas ser liberado para liberar a otros. O sea, debemos consagrarnos a Dios de nuevo. Debemos retomar nuestra condición de comunión con Dios. Pueden haber pasado muchas cosas. El tiempo ha transcurrido desde que te convertiste al Señor, pero ahora necesitas entonces volver a retomar esa comunión con Dios y consagrarte al Señor, y de esa manera entonces presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Todo tu cuerpo. Tu lengua, tus labios, tu mente, tu voz, tu corazón, todo. Absolutamente todo. Pablo le habla a los colosenses y les dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Mira eso. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Miremos eso por un momento.
Sabes, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, está Juan y aparece allí Juan con las visiones de Dios, y de alguna manera nos está hablando de esa revelación, la que él recibe. Y de acuerdo a eso viene un hombre en medio del templo a medir a los que adoran en él. Imagínate, eso es lo que nos muestra Juan en el capítulo 11. ¿Por qué medir al adorador? Sencillamente para asegurarse de que cabe en el altar. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo de nosotros está comprometido. Toda nuestra vida está comprometida con Dios. Debe estarlo. Entonces tenemos que dejar de lado todas esas cosas que van a impedir que el poder de Dios fluya a través de nuestras vidas. Tenemos que dejarlo de lado. Dios puede avanzar sin ti y sin mí. Dios puede hacer lo que quiera. Pero si tú quieres avanzar con Dios, entonces tendrás que ir de la manera que Dios decidió que tenía que ser. Ahora, escúchame bien. Somos llamados a predicar el evangelio en el poder y la demostración del Espíritu Santo. ¿Me sigues? Somos llamados a predicar el evangelio en el poder y la demostración del Espíritu Santo. O sea, tú no puedes desviar esto. Tú tienes que predicar en el poder y la demostración del Espíritu Santo, porque esto es lo que has sido llamado a hacer. Así como Él fue en el mundo, entonces nosotros también debemos serlo. Tenemos el mismo poder que tenía Jesús en su vida, el Espíritu Santo de Dios. Tú no tienes menos ni tienes más, tienes el mismo poder que obró en Cristo Jesús cuando Él estuvo sobre esta tierra. Por lo tanto, tú puedes hacer las obras que Él hizo. Aquí se pone complicado esto, ¿no? Te lo he enseñado anteriormente. Tú puedes hacer las obras que Él hizo. Aquí no hay forma de hacer tratos con Dios y decir que estoy dispuesto a ir a predicar las palabras, pero no deseo pagar el precio para demostrarlo. Esto no se trata de predicar solamente palabras, de hablar solamente. Se trata de vivir, de experimentar, de pagar el precio. El llamado de Dios es irrevocable. Tú has sido llamado por Dios para predicar este evangelio en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Entonces puedo decir que las promesas son para ti y son para mí, y son tan seguras como tu llamamiento. Pero tienes que cumplir las condiciones. O sea, si quieres hacer la voluntad y la obra de Dios, tienes que cumplir las condiciones. Este mensaje, hermano querido, no es para llamarte a predicar, sino para prepararte para que prediques el evangelio en la manera que has sido llamado a predicarlo, en el poder de Dios. Cuando tú hablas del evangelio, no estás hablando de algo que no tenga poder, estás hablando de algo que tiene todo el poder. Eso es lo que necesitas entender. Déjame cerrar con este mensaje y terminar. Déjame ir ahí a Jesús y sus discípulos. Durante 3 años Jesús trató con sus primeros discípulos. Hasta el día de hoy Dios sigue tratando con cada discípulo que Él llama. Tú y yo somos discípulos del Señor, y Él seguirá tratando con nosotros hasta llevarnos al nivel que Él quiere. ¿Qué hizo Jesús? Jesús les enseñó por medio del diálogo. Él les enseñó permitiéndoles a ellos que lo observaran en sus obras, en lo que Él hacía. Él les enseñó sobre la oración estando con ellos en las reuniones de oración. Todo esto les enseñó, y ellos, por supuesto, entendieron perfectamente que tenían que hacer también esto. Pero aún así, antes que Él se fuera, antes que Él ascendiera a la presencia de Dios, Él les dijo, parafraseando este versículo:
no los dejo solo. Y aún más, no los dejo solo con palabras. Quédense aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que lleguen al punto donde lo suyo no sea un evangelio de palabras solamente, sino que tengan el poder y la demostración del Espíritu Santo. Hoy hay mucha gente que habla del evangelio. Hoy vas a escuchar a muchos predicadores hablar del evangelio, hablar de Jesús, hablar de Cristo. Pero este evangelio no es predicado ni debe ser predicado solo en palabras. Debe ser predicado también en la demostración del Espíritu Santo. Y el primero que debe estar viviendo aquello es quien predica ese evangelio. Debe haber vivido ya una transformación, un cambio y una regeneración en su vida. Esa frase absurda que utilizan algunos predicadores: no me mire a mí, mire al Señor. Eso es absurdo. Es inevitable mirarte a ti. ¿Por qué? Porque tú eres su representante. Si tú estás hablando de Cristo, tú representas a Cristo allí. La Biblia dice que cuando esos discípulos obedecieron el mandato de Cristo, se quedaron 10 días en el aposento alto esperando lo que Jesús había prometido. La palabra esperar, como ya lo hemos enseñado en otros temas, significa esperar para encontrar tu lugar en ese cuerpo y, por supuesto, comprometerte totalmente a Él. Cuando tú vienes a la iglesia y cuando tú te sientas allí a escuchar la palabra de Dios, la palabra comienza a provocar en tu vida ese ajuste, encontrar el lugar en este cuerpo que es la iglesia. Y cuando tú encuentras tu lugar en la iglesia del Señor, entonces te comprometes totalmente con Dios. Lo que tenemos que hacer es permitir que Dios saque de nuestra vida todo aquello que impide que tú entres a formar parte del lugar donde Él te ha llamado. Dios se quiere derramar constantemente a través de ti. Dios quiere obrar a través de ti, tal como lo dijo Pablo. Y Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El mismo Pablo más adelante a los filipenses les escribe y les dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cómo estás con esas dos frases? Primero, Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque con Cristo estaba juntamente crucificado. Entendía el lugar que le correspondía y entendía lo que estaba haciendo. No era un juego, no era una broma, no era un pasatiempo, no era un disfrute, era algo serio para él. Por lo tanto, estaba crucificado juntamente con Cristo y ya no vivía él, sino Cristo vivía en él. Por eso él podía decir con mucha autoridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es como simplificarlo. Yo estoy en Él y Él está en mí. Esto es lo que debe suceder en nuestras vidas. Tú debes vivirlo y experimentarlo. Tú estás en Él y Él está en ti. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y mientras que nosotros, los pámpanos, permanezcamos en la vid, quien es la vida, entonces la misma vida de esa vid, el mismo poder, el mismo gozo, la misma victoria estará en mí como el pámpano, así como está en la vid. Todo esto es exactamente lo mismo. O sea, las promesas son para ti, las promesas son para mí, pero tú debes llenar las condiciones para que esas promesas fluyan en tu vida. ¿Tú quieres el poder de Dios? Está a tu disposición.
pero tienes que llenar las condiciones. Muchas veces la gente piensa que el venir a la iglesia y sentir algo de Dios es suficiente. Dios no quiere que sientas algo de Él. Él quiere vivir en ti, que es diferente. Te vas de este lugar con un gozo que nadie ni nada en este mundo puede dártelo. Vives cada día con ese gozo en tu corazón, y a pesar de lo que experimentas o vives o enfrentas, ese gozo te lleva más adelante, te da fuerza, te anima, te fortalece, te guía, te dirige, te levanta, te unge. ¿Por qué? Porque Cristo está fluyendo a través de ti. Hermano querido, necesitamos de ese gozo en nuestra vida. Por eso debemos aprender esta lección. Palabras ociosas y conversaciones necias son el obstáculo más grande a veces para que el poder de Dios fluya en nuestra vida. Ponte serio. Habrá momento para todo, como dice la Biblia. Momento para reír, llorar. Claro que sí. No digo que seas un amargado, no. Tienes el gozo del Señor. Pero debes saber que tu palabra es autoridad. Y cuando tú oras, y cuando tú clamas, y cuando tú proclamas en el nombre del Señor lo que su palabra dice, entonces eso se cumplirá. Si Jesús le dice a sus discípulos: lo que pidiereis, y no dudares en tu corazón, lo que pidiereis te será hecho. Le dirás a ese monte: desarráigate, quítate, y ese monte saldrá. Ponte de pie, por favor, en esta hora. Ponte de pie. Hace muchos años atrás encontré, o mejor dicho, escuché la historia de un joven que creyó a pie junto ese versículo, que Dios podía sacar el monte, quitarlo. Cuenta la historia que una iglesia compró un terreno para construir su templo. Y lastimosamente el terreno estaba encumbrado. Prácticamente tenían que excavar y sacar toneladas de tierra para poder entonces ubicar el templo. No se podía construir, estaba en bajada, pero era un terreno. Y el pastor de la iglesia le dice a toda la congregación: hermanos queridos, el día tanto vamos a ir a trabajar en el terreno y vamos a sacar ese monte. Mencionó esa palabra. Y el joven allá, el monte, y trajo Dios esa palabra a su corazón: dile a este monte: desarráigate y échate en el mar, y será hecho. Entonces él dijo: no tenemos que hacer nada, pedirle a Dios que saque el monte y Dios lo sacará. Eso pensó. Tú dirías: pero ¿cómo? Si es absurdo, es tonto, no puede ser. Él lo creyó y fue con los hermanos. Y mientras los hermanos trabajaban, decía: hermanos, hay que orar para que Dios saque el monte. No, hermano, agarre la pala, agarre la picota, excave para que saquemos el monte. No, hermano, Dios va a sacar el monte si oramos. Y los hermanos no lo inflaban. Le dijo al pastor: pastor, oremos para que Dios saque el monte. El pastor le dijo: amén, mi hermanito, amén, amén, gloria a Dios, mi hermanito. Hay que seguir trabajando. Y seguía con la pala. Entonces él se fue enojado a un árbol, se puso arriba de un árbol, y ahí se quedó a orar él solo, porque nadie quiso orar con él para que Dios sacara el monte. Pasaron algunas horas, cuando de repente empezó a gritar desde arriba del árbol: ¡ahí viene! ¡ahí viene! Y todos decían: ¿qué le pasó a este loco otra vez, fanático? ¿Qué le pasa? ¡ahí viene! Y seguía gritando, cuando de repente los hermanos empezaron a escuchar el ruido de una gran máquina. Ahí viene, y se baja corriendo el muchacho de arriba del árbol y le va a hablar al maquinista. Y el maquinista se mete con la máquina allí y comienza a sacar el monte, a derrumbarlo enteramente y a correrlo. Y cuando el hermanito vio que todo estaba pasando, le hacía así a los otros: que Dios no lo iba a sacar. Dios está sacando. No he movido ni una pala, no he tocado ni una piedra. Dios está haciéndolo todo.
Nuestra incredulidad es tan grande muchas veces que no creemos lo que Dios puede hacer. Para Dios no hay límite. Dios usará a quien quiera, como quiera, cuando quiera, donde quiera, a la hora que quiera, y Dios lo hará. Pero nosotros debemos creerlo primero. Por eso dice que si tú le pidieres algo al Señor y no dudares en tu corazón, lo que pides te será hecho. Hay una palabra de autoridad en tu vida. Eres hijo de Dios. No eres el primo, eres el hijo de Dios. Y Él dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Ahora el desafío es nuestro, para ponernos serios en el Señor y confiar y creer que Dios lo hará. Oremos al Señor. Padre, estamos ante tu presencia. Esta palabra, Señor, nos ayuda en la instrucción y en la guía de nuestra vida. Hoy más que nunca necesitamos, Señor, ser hombres y mujeres serios, entendiendo, Señor, el evangelio que hemos sido llamados a predicar. Un evangelio que cambia, que transforma, que redime, que hace milagros. Señor, cada uno de tus hijos aquí presentes hoy han oído esta palabra y sé, Dios mío, que tú has hablado a sus vidas. Tú has ministrado sus corazones. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tu gracia divina sea derramada sobre ellos, que puedan, Señor, entender y examinar su vida. Si quizás esas palabras ociosas, conversaciones necias, son las que están impidiendo ese poder maravilloso tuyo en sus vidas, ayúdanos para poder sacarlo, Señor, eliminarlo y comenzar a vivir una vida llena de tu presencia. Cada día nos enfrentamos a esta triste realidad de nuestra conducta, Señor, y de nuestra falta de fe. Ayúdanos para que algo cambie. Ayúdanos para que tu presencia, Señor, nos lleve a entender lo que debemos hacer como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.